Ya ves, William, querido. Tenías tu razón. Nuestra pequeña institutriz se las arregla muy bien, dijo Teresa con voz satisfecha mientras lo agarraba de nuevo del brazo. William sabía por qué. Poco a poco se estaba apartando de la compañía de Samantha y eso era precisamente lo que Teresa había planeado. Hacer que Samantha fuera el centro de atención para poder tener a William para ella sola. Una estrategia admirable, que beneficiaba tanto a Samantha como a Teresa. El único que se quedaba insatisfecho era William. Aunque en realidad, ¿era eso lo que sentía? Él había esperado que Samantha demostrara que sabía comportarse en sociedad. No porque él la deseara, sino porque esa experiencia le daría confianza a ella y la haría mejorar como institutriz, y ser más capaz de enseñar el arte de la sociabilidad a sus hijas. Agachó la cabeza y miró hacia la hierba aplastada que había bajo sus botas y se preguntó por qué Samantha no se había mostrado con el mismo talante desafiante que demostraba ante los demás hombres. Con él ella era amable y tímida. Con él Samantha se convertía en un manojo de nervios. Y el hecho de que Teresa sintiera que tenía que manipular los acontecimientos significaba que él no había superado sus sentimientos por Samantha, y eso podía perjudicarles a todos ellos. Aunque empezara a sentir indiferencia hacia Teresa como posible esposa, ella seguía siendo merecedora de toda su atención, en tanto que anfitriona de la fiesta. Vamos, le dijo él a Teresa apartándola de allí. Acaban de llegar el general y Lady Stevens. Tendríamos que ir a darles la bienvenida. Aún así, sin siquiera pretenderlo, se las arregló para mantener a Samantha a la vista mientras ella se veía envuelta por la devoción constantemente en aumento del grupo de caballeros. Incluso había conseguido llamar la atención de Lord Artun, un hombre que provenía de una familia tan antigua como adinerada. Un hombre que, se rumoreaba, tenía secretas conexiones en los profundos entresijos del Ministerio del Interior. Lord Artun era uno de los que participaban con conocimiento de causa en la trampa que iban a tenderle a Lord y Lady Featherstone Ba. Si no hubiera sido por la recomendación de Lady Bucknow, William habría empezado a sospechar de la actitud de Samantha. ¿Pero cómo podía no sentirse fascinado por ella? Se comportaba de manera natural, muy diferente a como lo hacían las demás damas que se habían unido al grupo de invitados. Su esbelta figura brillaba entre las demás mujeres. Era rubia y animada, única de una manera que difícilmente podría llegar a comprender un hombre. Mientras William les daba la bienvenida a los demás invitados y hablaba con ellos, no dejaba de observar a Samantha. No la observaba porque creyera que podía hacer algo fuera de lugar, la miraba porque no podía apartar los ojos de ella. Una risa gutural salió de su boca con naturalidad. Las demás mujeres giraron las cabezas y luego las ladearon a la vez. Oh, querido. Teresa las observó con una mirada penetrante que era funesta muestra de todo el rencor femenino. Debería ir a saludar a mis queridas amigas. Por supuesto. Él la vio moverse hacia el grupo de mujeres y, con una elegancia increíble, acercarse hasta donde estaba Samantha. Se presentó a sí misma y al cabo de unos minutos todas estaban ya riendo. Había que reconocer que Teresa acababa de salvarles el día. Lady Marchant es la elección perfecta para ser su anfitriona. El señor Gray, un caballero de aspecto tan gris como su nombre, hablaba a gritos. Luego echó una mirada alrededor, a los 4 hombres que rodeaban a William. Cuando se hubo asegurado de que también los demás estaban al tanto del plan, preguntó en voz baja, ¿han mordido el cebo las ratas? Aún no. Todavía están encerrados en su ratonera. Pero no solo les he enviado una invitación con un mensaje personal en el que les hablaba de mi deseo de que mis queridos vecinos estuvieran presentes para dar un toque de elegancia a esta celebración. También les he hecho llegar una lista de los invitados a través de nuestro espía entre sus criados. Ahora mismo, Lord y Lady Featherstone ya deben de saber el nombre de cada uno de ellos. El gesto de William abarcó a los 4 hombres que estaban a su alrededor. Estando usted aquí, señor Gray, y Artun y el general Stephens, y tantos otros caballeros que pertenecen al círculo de confianza del gobierno, estoy seguro de que las ratas llegarán pronto. Teresa se quedó mirando a William, este la vio, sonrió y asintió con la cabeza como si no estuviera hablando de nada importante. El general Stephens,
Un caballero de sobrio aspecto militar y bien afeitado, dijo. Se trata de un plan muy arriesgado. Cualquiera se podría equivocar y darles información verdadera. Este trabajo siempre es arriesgado, añadió William, pero ninguno de estos caballeros ha llegado a donde está por haberse pasado el día durmiendo. Lady Stephens se unió a ellos y los caballeros se apartaron para hacerle sitio. Era una mujer que se había ganado su respeto. Hablaba 5 lenguas y tenía unos enormes ojos azules que se habían ganado la confianza de más de un extranjero cautivado por ellos. A ti nunca te han gustado los viajes, Henry. Y no habrías hecho uno tan largo y tan precipitado solo para asistir a una fiesta, pero sí se trataba de una batalla. Todos los hombres se echaron a reír y luego se volvieron a callar al ver que Teresa regresaba. Perdóname por haberte dejado solo, William, pero quería decirles a las damas. ¿Por qué hemos invitado a tu institutriz a la fiesta? No quería que pensaran que somos cavernícolas, como dice la señorita Prendergast de manera tan pintoresca. ¿Por qué está aquí?, preguntó Lady Stephens. William ha invitado a muchos más hombres que mujeres, y la señorita Prendergast tiene unos modales tan exquisitos que enseguida pensamos en ella para compensar la desproporción. Pero es tan modesta que tuvimos que insistirle bastante para que asistiera finalmente a la fiesta. Teresa palmeó a William en el brazo. De modo que debe usted echarle la culpa a William por la presencia de la señorita Prendergast. Más bien habría que darle una medalla, dijo el general Stephens. Los demás hombres se rieron. Sí. La verdad es que ha conseguido reunir a su alrededor una porción de hombres más grande de la que le toca. La fría mirada de Lady Stephens se quedó escrutando a Samantha. ¿Sabemos quién es? ¿Su familia, quieres decir? No, dijo Teresa poniéndose seria. Creo que es huérfana, pero ha sido recomendada por Lady Backnall. Oh, dijo el general Stephens. Eso está muy bien. La famosa sonrisa de Lady Stephens iluminó su rostro. Sí. Si Lady Backnall ha puesto su confianza en ella, tiene que ser de confianza. Mira, ahí está mi amigo el embajador de Italia. Tendré que ir a saludarlo. Pero no vas a ir sola. Ese tipo está obsesionado contigo desde que te conoció hace 20 años. El general Stephens salió corriendo detrás de su esposa. Todos ellos se echaron a reír y se fueron dispersando en diferentes direcciones. William se volvió hacia Teresa. Has tenido una actuación fabulosa entre las damas. Ella trató de poner cara de inocencia, pero no lo consiguió y se echó a reír. Me encanta hacer con ellas lo que quiero. Tu talento está desperdiciado en las fiestas de sociedad. Deberían ponerte a dirigir la embajada británica en París. La sofisticada Teresa se sonrojó. Me gustaría mucho. ¿Por qué no me recomiendas? Puede que lo haga. Se había olvidado de un detalle en su lista de rasgos deseables en una esposa, que le tendría que gustar a él. Con todas sus manías y artimañas, realmente le gustaba Teresa. ¿Todavía no has encontrado el retrato de Mary? Aquel que estabas buscando ayer, preguntó Teresa. Su alegría por el plan que estaba en marcha y por lo bien que iba el día se difuminó. Aún no. No me gustaría pensar que lo ha robado uno de mis criados, pero creo que eso es lo que ha sucedido. No tienes el tiempo necesario para llevar una casa de manera adecuada, dijo Teresa rozándole una mejilla. Necesitas una esposa, querido. El gesto de Teresa no fue en absoluto sutil y eso le sorprendió. Normalmente Teresa era el paradigma del refinamiento. Mirando alrededor, vio que varias caras sonrientes los estaban observando. Duncan arqueaba las cejas. Y Samantha también los estaba observando. ¿Estaba intentando Teresa forzarle a que le pidiera la mano? Bueno, dijo ella alegremente. A lo mejor crees que te las puedes apañar sin una esposa. Ya lo llevas haciendo unos cuantos años. Se dio cuenta de que no tenía nada que contestarle. Era brusco, pero, ¿qué le podía decir? No podía hacerle una proposición como esa en público. Todavía no había pensado siquiera cómo hacerlo, y eso era algo raro en él. Él era un hombre que siempre planeaba lo que iba a hacer.
pero en ese importante asunto estaba dilatando la decisión. Por un beso que le había dado a otra mujer. Con retraso, le contestó a Teresa. Me enorgullezco de mí mismo por haber manejado bastante bien a los criados, hasta ahora. Espero que al final no hayan robado nada. Aquellas palabras ofendieron a Teresa, pues su boca se arrugó y se puso a hablar deprisa. Yo también lo creo. ¿Puedo dejarte solo un momento mientras voy a ver si han llegado ya las sedas que encargué para el baile? ¿Sedas? ¿Cuánto me va a costar esto?, pensó él. Para decorar el techo del salón de baile. No te preocupes, tus invitados se quedarán impresionados. Estoy seguro, murmuró él intentando hacer ver que aquello realmente le importaba. Aparentemente no lo consiguió, pues ella se relajó dejando escapar una risotada. No volveré a molestarte más con los detalles, te lo prometo. Gracias. Mientras ella se alejaba de su lado, la mirada de William se dirigió una vez más al grupo de invitados. Sus hijas se habían reunido con los niños invitados, 12 en total, en el césped y estaban jugando al cricket. Las damas se movían entre los invitados varones, añadiendo con sus voces agudas una mezcla agradable a las voces profundas de los hombres. La fiesta era en todo perfecta, y era también una perfecta trampa. Se cruzó con la mirada preocupada de Duncan. Lord y Lady Featherstone todavía no habían llegado. Sus hombres le habían informado que ya habían regresado a Maitland. Su invitación personal ya les había llegado. Pero todavía no había llegado ninguna respuesta y eso le hacía sentir un nudo en el estómago. Si su plan no funcionaba, no podrían arrestar a Lord y Lady Featherstone con pruebas de su culpabilidad, y eso iba a ser mucho menos gratificante, o indiscutible, que el haber proporcionado a Pasenka información falsa y luego haberle dejado seguir su camino. Por otra parte, pensó poniéndose derecho, hasta que llegaran Lord y Lady Featherstone podía ser libre para ir a conversar con Samantha. El grupo de caballeros que había a su alrededor ya se había dispersado un poco, ya que 3 de los oficiales jóvenes se habían apartado para llevar a cabo un combate de lucha libre en broma. Ella no pareció darse cuenta de que William se acercaba, pero cuando oyó su voz a sus espaldas, Samantha volvió su cara lentamente hacia él. De modo que sí, había sido consciente durante todo el tiempo de dónde estaba él. ¿Se da cuenta, señorita Prendergast? Consciente de la docena de ojos femeninos que estaban pendientes de cada uno de sus movimientos, él tuvo buen cuidado de no rozarla siquiera. Ya le había dicho que iba a ser usted muy bien recibida en mi fiesta. No le ha dicho nadie que, ya se lo había dicho, es una frase muy fea. Él se contuvo antes de echarse a reír. Solo las personas a las que les he dicho esa frase. Ella sonrió, pero sin la abierta y traviesa naturalidad que siempre le había cautivado, y sin siquiera llegar a mirarle. Más bien miraba detrás de él, a su alrededor. Para el resto de invitados, ella no compartía con él nada más que los lazos laborales. Si no es capaz usted de acabar con ese hábito, me temo que sus posibilidades de bailar un vals con alguna de estas adorables damas quedarán muy mermadas. En tal caso podría bailar ese vals con usted. Ante su declaración en voz baja, ella deslizó la mirada hasta su cara y se detuvo en ella durante un largo y arrebatador momento antes de apartarla hacia un lado. Él se sintió contento. Con esa única mirada le acababa de demostrar lo vulnerable que era ella a su lado y le había hecho sentir su deseo de volver a tenerla entre los brazos con la excusa que fuera. Y él, que siempre había odiado tener que bailar, deseó fervientemente que el baile tuviera lugar esa misma noche para poder abrazarla de nuevo y borrar del cuerpo de ella el recuerdo de aquellos atontados pretendientes que la rodeaban. Ella consiguió mantener la compostura y se las arregló para poner un tono de voz prosaico e incluso levemente aburrido. Si he de contestar a su comentario inicial, sí, he descubierto que soy bastante buena en estos asuntos de sociedad. No es en absoluto difícil. Trato a los caballeros como si fueran niños, no los pierdo de vista, hago ver que estoy interesada en sus tontas diatribas y les regaño suavemente cuando sus payasadas amenazan con írseles de las manos. Está siendo usted sarcástica con mi género. Lo cual era algo que a él realmente no le importaba. No le gustaba nada que ella encontrara rasgos que le parecieran agradables en los demás hombres. En absoluto.
Los caballeros han sido muy amables. Hizo un gesto en dirección a las damas. Y con la ayuda de Lady Marchant, las damas también. ¿Y por qué no iban a ser ellas amables? Muy sencillo, me temo. Las damas no suelen sentirse tan atraídas por un vestido a la moda o un hermoso accesorio. A él le dieron ganas de reírse. ¿Realmente era ella tan inocente? Sí, sabía que así era. Créame, querida, lo que admiran los hombres no son su vestido o sus accesorios. ¿Quiere usted decir que admiran mi figura? Su frente se arrugó. Eso me parece poco creíble. Soy bastante delgada y no tengo apenas curvas. Ella pareció darse cuenta de que le habían dicho un piropo, así que añadió, pero gracias por el cumplido. Si hubieran tenido más tiempo para estar a solas, él habría podido convencerla de lo acertado de su comentario. Pero los oficiales, los lores y los caballeros, que se habían quedado por respeto apartados de su conversación, comenzaron a sentirse cansados de su respetuosa actitud. Empezaron a moverse incómodos a su alrededor, pateando el suelo y quejándose entre dientes. William les echó una ojeada y luego dijo en un tono grave: «Déjeme que le dé un consejo. Los jóvenes oficiales acaban de regresar de la India y están un poco desbocados desde su regreso. Por favor, vea como bastante sospechosa cualquier proposición de pasear por el jardín o salir a admirar las estrellas. A menos que quiera acabar metida en un combate de lucha libre». Los ojos de ella brillaron con irritación, aunque él no entendió por qué se había enfadado. Créame, los hombres de todas las clases sociales utilizan las mismas tontas estratagemas. Me las conozco todas. ¿Ha tenido usted tanta cantidad de hombres tratando de seducirla?, dijo él dejando que los celos se reflejaran en su rostro. Muchos, sí. Pero ninguno tuvo éxito. Y ninguno lo tendrá. Como ya le dije antes, soy soltera y tengo la intención de seguir siéndolo. Mirándole a la cara con un desprecio fulminante, añadió, nada me ha hecho aún cambiar de opinión. Por supuesto, quería decir que él no le había hecho cambiar de opinión. Pero también le había dicho a la vez, sin querer, que no había encontrado ningún atractivo en los demás hombres. Él intentó disimular su satisfacción, pero ella debió de darse cuenta, porque se lo quedó mirando perpleja. Duncan se acercó a ellos. Señorita Prendergast, qué alegría volver a verla. Pero no estaba en absoluto dirigiendo su atención hacia ella, y Duncan siempre dirigía su atención hacia las mujeres, excepto cuando estaba trabajando. William, Lord y Lady Featherstone acaban de llegar. Creo que deberías ir a recibirlos personalmente. William se dio media vuelta para ver cómo Lady Featherstone cruzaba el césped tambaleándose y fuertemente apoyada en su bastón. Por primera vez aquel día, tocó a Samantha. Solo la mano enguantada. Solo una vez, ligeramente. Pero se produjo un chispazo entre ellos dos. Los ojos marrones de ella se abrieron como platos y dejó escapar un suspiro. Recuerde, no tiene usted tanta experiencia como le gustaría imaginar, dijo él. En un tono de voz suave. Mientras se dirigía hacia Lady Featherstone, le pareció oír que Samantha murmuraba: «Ni soy tan inocente como a usted le gustaría imaginar». Discúlpenme, caballeros. Al día siguiente, después del almuerzo, Samantha se disculpó ante el pequeño grupo de caballeros que la rodeaban. Tengo obligaciones que cumplir. El coronel Gregory no la necesita ahora. El teniente Duclos sonrió galantemente, aunque ligeramente crispado. Se había tomado muy a mal la indiferencia que ella le demostraba. Está hablando con Lord y Lady Featherstone. No es el coronel Gregory quien me necesita, sino una de las niñas. Samantha hizo una reverencia y echó a andar hacia la casa. ¿Por qué pensaba el teniente Duclos que sus obligaciones tenían que ver con William? ¿Había de alguna manera dejado entrever su interés por el coronel Gregory? Quizá le había sonreído de una manera demasiado dulce o le había mirado demasiado cariñosamente. Samantha meneó la cabeza. Eso de estar enamorada era una cosa muy complicada. Enamorada. Tropezó en las escaleras de la entrada de la casa. Un criado la agarró por el brazo.
Ella le dio las gracias y siguió subiendo, poniendo un pie delante del otro con cuidado y esperando no volver a tropezar con más obstáculos. Echó una ojeada al interior de la casa y no vio a nadie. Ahora ya podía caminar de manera menos afectada y sin tener que hacer caso a conversaciones que la sacaban de quicio. ¿Enamorada del coronel Gregory? Eso era imposible. Eso sería el colmo de la estupidez. De acuerdo. Tenía que admitirlo. Se sentía atraída por él. Le parecía que tenía una seductora figura, una conversación estimulante y la manera en que besaba le impresionaba. Pero eso era todo. Una simple fascinación por la manera como la había besado. Por eso, cuando él hablaba, ella se fijaba en sus labios y se los imaginaba recorriendo su piel. Por eso se pasaba la mitad de la noche preocupada por lo que debería ponerse en la próxima ocasión. Se sentía atrapada por su magnetismo, pero nada más. La sensación de tener constantemente el corazón en un puño, el irresistible deseo de bailar a la caída del sol, la necesidad que sentía de verlo de día y de noche. Todo eso no era amor. No por un hombre que estaba tan por encima de sus posibilidades. No por ningún hombre. Lo sabía. Lo sabía muy bien. Entró en la sala de música vacía y se acercó al piano. Lo abrió y sus dedos empezaron a correr por encima de las teclas. Cuando lo tocaba como acompañamiento, aquel magnífico instrumento se mezclaba en perfecta armonía con la voz de Mara. El coronel Gregory se iba a sentir mañana muy orgulloso de su hija. Su voz era tan hermosa como él le había dicho. Samantha frunció el ceño. Pero la propia Mara, la niña, parecía distraída. Asustada. Abrumada por el reto de cantar delante de tanta gente. Samantha la entendía. Cuando el padre de Samantha había decidido que tendría que empezar a ganarse la vida por sí misma, ella solo tenía 4 años. El primer día se había parado en la esquina de la calle, con la cara manchada de grasa para darle un aspecto todavía más lastimoso, y había cantado allí para ganarse la cena. Se había sentido tan asustada que su voz temblaba y nadie le había dado ni una moneda. Y aquella noche se quedó sin cenar, pues su padre no quería alimentar a un parásito. Había superado rápidamente sus miedos, pero jamás pudo olvidar el miedo aterrador que había pasado aquel día. Su padre. Sí. Cada vez que pensara que se había enamorado, tendría que acordarse de su padre. Medio galés y medio loco. Las noches en las que había bebido. Y se dejaba caer medio inconsciente en la cama. Los días en que estaba sobrio y de mal humor, tratando de conseguir unas monedas para comprar ginebra. Las veces en las que reía, limpio y bien vestido, y les compraba regalos a su esposa y a su hija. Cuando era niña, no podía entender por qué su madre, siendo tan hermosa, siempre lloraba. Solo más tarde comprendió que él había encontrado a otra mujer, una mujer rica con la que coqueteaba y a la que complacía. Su padre había sido un hombre apuesto, encantador cuando quería serlo, y cuando pensaba en cómo había acabado, se echaba las manos a la cara e intentaba alejar de sí aquel recuerdo. Sí, cuando se sintiera atraída por el coronel Gregory solo tenía que pensar en su padre. Oyó el sonido de unos pasos sobre el suelo de madera y rápidamente alzó la cabeza. Mara apareció en la puerta, con las mejillas sonrojadas. Lamento llegar tarde, señorita Prendergast, pero estábamos jugando a la pelota. Por eso llevas puesto tu vestido viejo. La señora Chester insistió. Ya ha tenido que coser un desgarrón de mi vestido nuevo que me hice por meterme demasiadas piedras en un bolsillo, y se me rompió. Mara tenía un aspecto descaradamente impenitente. El coronel Gregory tenía razón sobre la señora Chester. Aquella pequeña mujer ejercía un control absoluto sobre las niñas, sin importar que fueran muchas, y su sentido práctico había demostrado ser infalible. Samantha ya no tenía que preocuparse por las hijas del coronel Gregory, estaban en buenas manos, al menos mientras durara la fiesta. Samantha hizo correr los dedos sobre las teclas. ¿Cantamos? Acercándose al piano, Mara calentó la voz y luego se lanzó a una interpretación de Barbara Allen. Su voz era alta y limpia y cantaba la vieja balada con una inocencia conmovedora.
Entonces, en mitad de la segunda estrofa, se paró y le preguntó: ¿Sabe usted a dónde va mi padre por las noches? Samantha dejó caer las manos en el regazo. Se le aceleró el corazón. ¿Qué quería decirle Mara? ¿Había visto a William besándola? ¿Has visto a tu padre salir de casa por las noches? Sí. Mi padre sale a cabalgar todas las noches. Ah. Samantha se calmó. ¿Quieres decir, cuando va a detener bandidos? No, peor que bandidos. La voz de Mara sonaba completamente prosaica. ¿Qué puede ser peor que los bandidos? No lo sé, pero pilló a uno anoche. Podía haber atrapado algo más que un ladrón. Podía haber atrapado a Samantha. Enamorada. Eso era una locura. Me alegro por él, le dijo a Mara. Me parece maravilloso que tu padre sea tan valiente y nos mantenga a todos a salvo. Deberías estar muy orgullosa de él. Sí, señorita Prendergast, dijo Mara encogiéndose de hombros, mientras meneaba la cabeza y movía los pies sobre el suelo. Samantha empezó a sospechar algo. ¿Cómo te has enterado de todo eso? Mara alzó la barbilla. Estaba escondida bajo el escritorio del despacho de mi padre y le oí hablar con el señor Monroe. ¿Esta mañana? Sí. Ocasiones como esta ponían a prueba las habilidades de una institutriz. Ven aquí, cariño, dijo Samantha abriendo los brazos. Cuando Mara se acercó a ella y se apoyó en el taburete del piano, ella abrazó a la niña y le apartó el pelo que le caía sobre la cara. ¿No sabes que no está bien eso de espiar a los demás? Sí, pero se suponía que tampoco debería haber estado en el despacho, de modo que no tenía otra elección. Mara se encogió de hombros. Papá me habría gritado. Eso tenía sentido para la mente de un niño y, desgraciadamente, también para Samantha. Sí, bueno, pero no te vuelvas a esconder allí nunca más. Lo prometo. Y sería mejor que no le dijeras nada a nadie sobre los asuntos de tu padre. Podría ser peligroso para él. Enseguida la imaginación de Samantha creó una escena en la que William se cruzaba con un ladrón desprevenido y disparaba. Este le disparaba a él a su vez y William caía en medio del camino polvoriento mientras el ladrón alzaba su otra pistola y, ya lo sé, dijo Mara desdeñosamente. Solo se lo he contado a usted. A usted se lo puedo contar todo, ¿no es verdad? La voz temblorosa de Mara hizo que la atención de Samantha se dirigiera de nuevo hacia la niña que tenía entre los brazos. Sabía reconocer un problema en cuanto lo veía. Por supuesto. ¿Quieres contarme algo más? Sí, no. ¿Quieres que lo adivine yo? No. Apartándose de entre los brazos de Samantha, Mara volvió a colocarse en su lugar al lado del piano. Quiero cantar. No tenía sentido tratar de obligar a la niña a que le confesara lo que quería contarle, pero cuando Mara hubo acabado su canción, Samantha trató de animarla. Esta noche vas a cantar y vas a ser la estrella de la fiesta, te lo aseguro. Y tu padre estará muy orgulloso de ti. En el rostro de Mara apareció una expresión de congoja. Señorita Prendergast. Dime, cariño. Se trata de, Mara respiró profundamente varias veces. Cuando te pongas a cantar esta noche se te olvidarán todas las dudas y los miedos, y verás que te sientes transportada a otra dimensión. Sí, señorita, me lo creo, pero, Mara se quedó mirando a Samantha con ojos desesperados. No es eso. ¿Entonces qué? Señorita Prendergast, se lo puedo contar todo. La voz de Mara se elevó una octava. No es así. La misma pregunta. Samantha se puso de pie y rodeó los hombros de Mara con sus brazos. Por supuesto que sí. Incluso aunque se trate. Un estruendo al otro lado de la puerta hizo que Mara se callara. Se quedó mirando hacia la puerta mientras las demás hijas del coronel Gregory entraban en la sala. Hemos venido para ensayar nuestra canción, dijo Agnes. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Kila y Emmeline saltaban y daban palmadas de contento. Mara se apartó de Samantha. Sí, quiero ensayar nuestra canción,
Samantha tuvo deseos de volver a acercarla a su lado, pero ahora ya no parecía que le pasara nada. Esperaba que todo se pudiera solucionar para Mara, para el coronel Gregory y para ella misma. Samantha solo tenía que recordar quién era, de dónde procedía y no admitir nunca el amor que sentía por el padre de aquellas niñas a nadie. Ni siquiera a ella misma.